En un pequeño poblado del corazón de Yucatán, rodeado por selva espesa y caminos de piedra blanca, existía un viejo cenote que los habitantes evitaban a toda costa. Lo llamaban Xcananjá, el agua vigilante. Decían los abuelos que ese lugar estaba protegido por aluches, pequeños guardianes invisibles que custodiaban las tierras antiguas. Nadie debía acercarse a ellos después del atardecer. Pero como siempre sucede, la curiosidad puede más que el miedo. Era una noche calurosa de abril. Luis, un joven estudiante de arqueología, había llegado desde Mérida para documentar ruinas cercanas al cenote. Su abuela, doña Clara, le advirtió con voz firme: «No te acerques al Xcananjá después de las 6. No molestes a los aluches». Luis se rió. «Ay, abuela, esos son cuentos para asustar a los niños». «No son cuentos», replicó ella, golpeando la mesa. «Los aluches existen. Y si no les pides permiso, te harán perder el camino. O peor». Aún así, Luis no hizo caso. Esa misma tarde decidió bajar al cenote con su cámara, dispuesto a tomar fotografías antes del anochecer. El sol se hundía tras los árboles cuando llegó. El aire estaba espeso, el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del agua. Sacó su linterna y encendió la cámara. Unas cuantas tomas más y listo, murmuró. De pronto escuchó un silbido corto, agudo, que rebotó entre las piedras. «¿Quién anda ahí?», preguntó girando la linterna. Nada, solo sombras y hojas movidas por el viento. Siguió caminando alrededor del borde del cenote. El agua parecía más oscura de lo normal, casi negra. Entonces vio algo. Una pequeña figura corriendo entre los arbustos, no más alta que un niño. «Oye, ven acá», gritó Luis. Corrió tras la silueta. El suelo era resbaladizo. Tropezó con una raíz y cayó. Cuando se levantó, vio unas huellitas frescas marcadas en el lodo. Eran diminutas, con 3 dedos largos, como las de un animal. «Debe ser un mapache», dijo intentando convencerse. Pero su voz temblaba. El sol se había ido. Solo quedaba la luz mortecina de su linterna. Luis decidió regresar al pueblo, pero el sendero ya no era el mismo. Donde antes había un camino claro, ahora solo veía matorrales y piedras. «¿Qué diablos?». «Este no es el camino», susurró. Y entonces las oyó. Risas, pequeñas, agudas, burlonas, provenían de todas partes. «¿Quién está ahí?». «Basta de bromas». Las risas se transformaron en susurros, palabras que no entendía, que parecían en maya antiguo. Luis dio un paso atrás, pero algo le lanzó una piedrita al hombro. Luego otra. Y otra. «Ya, deténganse», gritó girando desesperado. El haz de luz iluminó brevemente una figura, una criatura diminuta, de piel terrosa, ojos brillantes y cabello enmarañado, que lo miraba y sonreía con dientes pequeños y afilados. «No puede ser», exclamó Luis. El ser silbó otra vez y desapareció en la maleza. Luis corrió tropezando, jadeando, hasta que el bosque pareció abrirse. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. El mismo cenote frente a él. Había dado vueltas en círculo. «No, no puede ser». Entonces una voz susurró detrás de él. «No pediste permiso». Luis se giró. Allí estaban 3 figuras pequeñas rodeándolo. Tenían rostros arrugados como de niños viejos. Uno llevaba un sombrero de palma, otro una piedrecita brillante en las manos. «Déjenme en paz, no les hice nada». Los aluches rieron con un sonido seco parecido a un silbido. Uno de ellos habló con voz chillona. «Rompiste el pacto, el agua vigila». Luis retrocedió, pero sus pies se hundieron en el lodo. La linterna parpadeó, luego se apagó. Oscuridad total. Escuchó el sonido del agua moviéndose. Algo subía desde el fondo del cenote como si respirara. «Dios mío», murmuró temblando. Una luz azulada emergió del agua formando una figura translúcida, mitad humana, mitad espíritu. Los aluches se arrodillaron ante ella. «La guardiana del Xcananjá», susurró uno. La figura habló con un eco profundo. El intruso no respetó las tierras sagradas. Luis cayó de rodillas. «Perdón, no sabía, no quise ofender». La voz respondió: «El que no respeta, olvida a quien cuida la selva. Los hombres creen ser dueños, pero solo son huéspedes».
Los aluches comenzaron a girar a su alrededor, murmurando palabras antiguas. Luis sintió como el aire se volvía denso, pesado, como si lo envolviera un remolino invisible. La cámara cayó al suelo y se partió. Intentó correr, pero su cuerpo no respondía. El mundo se volvió borroso, los sonidos se mezclaron y lo último que oyó fue una risa infantil que decía: «Ahora cuidarás el cenote con nosotros». Pasaron 3 días, los vecinos comenzaron a preocuparse y el muchacho de Mérida preguntaban: «¿No ha regresado?». Doña Clara organizó una búsqueda con los hombres del pueblo. Con linternas y machetes se internaron en la selva. Llegaron al cenote al caer la tarde. El aire estaba inmóvil, sin insectos, sin viento, solo el sonido del agua goteando. «Luis, ¿dónde estás?», gritó su abuela. Nada. Pero al acercarse al borde, uno de los hombres señaló algo. «Mire, doña, ahí, en la piedra». Era una cámara rota, con barro seco. Lograron sacar la memoria interna. Cuando la revisaron en el pueblo, las imágenes eran borrosas, hasta que en una de ellas se veía claramente una silueta pequeña, de ojos brillantes, sonriendo detrás de Luis. «¡Santo Dios!», susurró uno de los hombres. Doña Clara lloró. Sabía lo que había pasado. Esa noche dejó una ofrenda en la entrada del monte: maíz tostado, miel y una botella de balché. «Perdónenlo, mis niños del monte», dijo con voz temblorosa. No sabía lo que hacía. El viento sopló suave y una risita diminuta se escuchó entre los árboles. Meses después, unos turistas llegaron al pueblo. Un guía local, don Mateo, los llevó hasta los alrededores del Scananjá. «Aquí dicen que vive un espíritu, pero no se preocupen», bromeó. «Mientras no falten al respeto, no pasa nada». Uno de los visitantes se acercó demasiado al borde para tomar una foto. Mire esto, parece una estatua». Todos miraron hacia donde señalaba. Entre las raíces de un árbol había una pequeña figura de piedra con el rostro de un joven. Tenía una expresión serena, pero sus ojos parecían seguirlos. «Parece una aluche», murmuró don Mateo, «pero tiene rasgos humanos». El turista rió. «Seguro es una escultura moderna». Sin embargo, cuando revisaron la foto, la figura ya no aparecía. Solo se veía el agua del cenote, quieta, como un espejo oscuro. Don Mateo palideció. «Vámonos de aquí», dijo santiguándose. «No hay que jugar con lo que no entendemos». Esa noche, en el pueblo, algunos juraron escuchar una nueva risa entre los árboles. Una risa joven, distinta, que se unía al coro de los aluches antiguos. Y cada luna llena, si uno se acerca al cenote, puede ver una sombra caminando entre las piedras, con una cámara colgando del cuello. Una sombra que susurra: «No olviden pedir permiso». Desde entonces, el cenote Scananjá sigue siendo un lugar prohibido después del anochecer. Los abuelos aún repiten la advertencia. Los aluches no son malos, solo cuidan lo que es suyo. Y en las noches de silencio profundo, cuando el viento se detiene, algunos aseguran escuchar pasos diminutos entre las hojas, risas lejanas y el eco de una voz humana perdida. «Abuela, perdón»,